La lluvia golpeaba los ventanales de la mansión como si quisiera arrancar de raíz sus cimientos. Adentro, todo era silencio, salvo el eco lejano de pasos apresurados en los pasillos alfombrados. En medio de aquella opulencia dorada, vivía Clara, la empleada más invisible de la familia del millonario Ricardo de la Vega. Nadie sabía muy bien cómo había llegado hasta allí. Algunos decían que era viuda, otros murmuraban que había escapado de un pasado oscuro en otra ciudad. Clara nunca respondía. Solo bajaba la cabeza, recogía las copas de cristal, sacudía el polvo de los candelabros y continuaba con su rutina. Lo único que todos podían notar era la delicadeza con que guardaba una pequeña foto en su bolsillo, la de su hijo, Mateo. El niño tenía apenas 10 años y vivía en una casa diminuta, lejos del barrio exclusivo donde Clara pasaba sus días limpiando mármoles que jamás serían suyos. Ella volvía a verlo de madrugada, agotada, cuando la ciudad ya dormía. Le dejaba un beso en la frente, un pan sobre la mesa y apenas unas palabras de aliento. «Resiste, hijo, ya cambiará nuestra suerte». Ricardo de la Vega, en cambio, no conocía la palabra resistir. Nacido en una familia de banqueros, creció rodeado de lujos que nunca cuestionó. Sus fiestas eran famosas, sus inversiones temidas. Tenía una sonrisa afilada, la de alguien acostumbrado a mandar, humillar y ser obedecido. Una noche, en medio de un banquete interminable, Clara escuchó algo que la hizo detener sus manos. Ricardo hablaba con sus socios sobre un contrato millonario en el extranjero. Había llegado un documento crucial en inglés, pero ninguno de los presentes era capaz de entenderlo en detalle. «Bah», rió el millonario alzando la copa de vino. «Pagaría mi propio sueldo al que pueda traducirlo ahora mismo». Las carcajadas retumbaron como relámpagos. Nadie lo tomó en serio, claro. Era solo una de sus frases arrogantes, un reto que parecía imposible en aquel salón de espejos. Pero Clara se quedó quieta, con el trapo aún húmedo en la mano. Ella sabía inglés. Lo había aprendido de joven, cuando soñaba con ser maestra antes de que la vida le arrancara los planes de las manos. Tragó saliva y dio un paso al frente. «Señor», su voz tembló, pero no retrocedió. «Yo puedo traducirlo». El silencio fue inmediato. Los socios dejaron las copas a medio camino. Ricardo la miró como si un insecto hubiera osado hablarle. «¿Tú?», se rió con desprecio. «Una empleada de limpieza. Traducir un documento legal. Esto sí que es un chiste». Las risas volvieron, más crueles. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero algo en ella, tal vez el recuerdo de los ojos de su hijo, le dio fuerza. «Pruébeme». Ricardo frunció el ceño. Por un instante, sus labios se torcieron en un gesto de fastidio, pero el orgullo pudo más. Le entregó el contrato, lanzándolo sobre la mesa como quien tira basura. Clara lo tomó con manos firmes. Mientras lo leía, su corazón latía desbocado, pero las palabras fluían como si hubieran estado guardadas en su memoria, esperando este momento. Tradujo cada cláusula con precisión, cada término con seguridad. Los socios empezaron a mirarse entre sí. Algunos incluso dejaron escapar murmullos de asombro. Cuando terminó, el silencio era absoluto. Ricardo ya no sonreía. En su rostro había algo nuevo. Irritación, incomodidad, tal vez miedo. «¿Dónde aprendiste eso?», gruñó, incapaz de ocultar su sorpresa. Clara no respondió. Solo bajó los ojos y dejó el documento sobre la mesa. Aquella noche, mientras regresaba a su casa bajo la lluvia, supo que algo había cambiado. Había cruzado una línea peligrosa. Humillar al millonario delante de sus socios no era un gesto que él olvidaría fácilmente. Y no se equivocaba. Al día siguiente, Ricardo la mandó llamar a su despacho. Las paredes altas, tapizadas de libros que nunca había leído, parecían observarla como jueces silenciosos. «Escucha bien», dijo él con la voz afilada como un cuchillo. «Lo que hiciste ayer no me gustó. No tolero que mis empleados intenten brillar más que yo». Clara permaneció en silencio, pero su respiración se agitaba. «Sin embargo», continuó, «tu habilidad puede servirme. Traducirás para mí.
firmarás un acuerdo de confidencialidad y no dirás una palabra a nadie. Ella comprendió de inmediato. No era una oferta, era una cadena disfrazada de oportunidad. Aceptó, porque no tenía opción. Esa semana comenzaron las noches largas, interminables. Clara pasaba horas descifrando contratos, informes, cartas. Descubrió cosas que la helaron por dentro. Negocios con gobiernos corruptos, transacciones con empresas fantasma, dinero manchado de sangre. Todo estaba allí, en las palabras que Ricardo nunca habría entendido sin ella. Cada vez que Clara regresaba a casa y veía a su hijo dormir, sentía un nudo en el estómago. ¿Debía callar y aceptar el dinero que ahora caía en sus manos? ¿O debía denunciar lo que sabía, arriesgando su vida y la de Mateo? Las semanas se volvieron meses. Ricardo confiaba más en ella de lo que jamás hubiera admitido, pero no la trataba mejor. Al contrario, cada gesto suyo era un recordatorio de quién tenía el poder. A veces la obligaba a traducir en medio de una fiesta, solo para exhibirla como un truco barato. Otras le hacía preguntas hirientes sobre su pobreza, pero Clara resistía, porque cada palabra traducida era también un arma que acumulaba en silencio. Una noche encontró un documento diferente. No era un contrato común, era un plan. Ricardo planeaba despojar a cientos de familias de sus tierras para construir un proyecto inmobiliario. El documento incluía nombres, cifras, firmas falsificadas. Clara sintió que el papel ardía entre sus dedos. Ese era el límite. No podía permitirlo. Esa misma madrugada guardó una copia en secreto, y mientras observaba a Mateo dormir, comprendió que ya no había vuelta atrás. El destino la había colocado frente a una decisión oscura y peligrosa: seguir siendo la sombra obediente de un millonario corrupto, o convertirse en la voz que lo derrumbaría. Su corazón eligió lo segundo, y en ese instante comenzó la parte más peligrosa de su vida. Clara no durmió esa noche. Se quedó inmóvil junto a la cama de Mateo, escuchando su respiración tranquila. El niño soñaba, ignorante del peso que su madre cargaba en silencio. Ella acarició su cabello con manos temblorosas y se prometió algo que le heló la sangre: protegerlo a cualquier precio, aunque eso significara enfrentarse al hombre más poderoso de la ciudad. Durante días, actuó como si nada hubiera cambiado. Cumplía sus tareas, traducía documentos, soportaba las burlas y miradas de Ricardo y sus socios. Pero dentro de ella ardía un fuego nuevo, una fuerza que la mantenía erguida, aun cuando el miedo quería doblarla. La copia del documento permanecía escondida en el doble fondo de una caja de zapatos bajo la cama de Mateo. Cada vez que la miraba, el papel parecía respirar, como si supiera que su hora se acercaba. Una tarde, Clara decidió buscar ayuda. No podía enfrentarse sola a un monstruo de ese tamaño. Recordó a un antiguo vecino, periodista caído en desgracia por denunciar a políticos corruptos. Lo encontró en un bar, hundido entre vasos vacíos y periódicos viejos. «Necesito que publiques esto», dijo Clara colocando el sobre la mesa. El hombre lo miró con ojos cansados, después a ella. «¿Sabes lo que estás haciendo? Esto no es un simple artículo. Esto es una sentencia de muerte». Clara apretó los labios. «Si no lo hago yo, nadie lo hará». El periodista suspiró. Quizás en sus ojos apagados se encendió por un instante la chispa que lo había movido en otros tiempos. Tomó el sobre y asintió. Los días siguientes fueron un torbellino. Clara trabajaba con más cautela que nunca, evitando cualquier error que despertara sospechas. Pero Ricardo, astuto como un depredador, percibió algo extraño. «Últimamente estás muy callada», le dijo una noche, observándola fijamente mientras ella traducía un contrato. «¿Pasa algo?». Clara negó con la cabeza, pero sus manos temblaron apenas. El millonario sonrió con esa sonrisa que nunca era alegría, sino amenaza. A la semana siguiente, el escándalo explotó. Los periódicos hablaban del proyecto fraudulento, de las tierras, de los sobornos. El nombre de Ricardo aparecía en todas las portadas. Él,
Furioso, golpeaba los escritorios, gritaba por teléfono, despedía empleados al azar. Pero lo más peligroso no era su furia, sino su sospecha. «Alguien me traicionó», rugía, «y lo pagaré». Clara sabía que su tiempo se acababa. Cada minuto que pasaba en aquella mansión era una ruleta rusa. Sin embargo, no huyó, no podía. Si desaparecía de repente, confirmaría todas las sospechas. Tenía que esperar, resistir, aguantar el juego mortal. Una noche, Ricardo la llamó a su despacho. La puerta se cerró tras ella como un ataúd. «¿Sabes qué me enferma más que la traición?», dijo él, con voz calma, demasiado calma. «La gente que pretende ser algo que no es, como tú, una simple empleada que quiso jugar a ser importante». Clara no respondió. Sus ojos, sin embargo, no temblaban. «Te daré una oportunidad», continuó él. «Dime la verdad ahora, y tal vez te deje vivir». El silencio era insoportable. Clara sintió la respiración pesada, el latido atronador en sus sienes. Podía delatarse, podía implorar, pero no lo hizo. «No sé de qué habla, señor». Por primera vez, fue ella quien sostuvo la mirada. Ricardo golpeó la mesa con furia, pero algo en esa resistencia lo descolocó. La despidió con un gesto brusco. Esa noche, Clara corrió a casa, con la certeza de que el peligro estaba a un paso. Encontró a Mateo despierto, esperándola. Lo abrazó con fuerza. «¿Por qué tiemblas, mamá?», preguntó él. Clara cerró los ojos. No podía decirle que un hombre con tanto dinero podía comprar la muerte como quien compra un reloj. No podía explicarle que tal vez esa sería la última noche juntos. Días después la situación empeoró. Los socios de Ricardo lo abandonaron. Las autoridades investigaban. Los periódicos no lo soltaban. Un millonario caído siempre arrastra consigo a los que lo rodean, y él lo sabía. Una mañana, Clara llegó a la mansión y notó algo distinto. Demasiado silencio, demasiadas miradas clavadas en ella. Un guardia se le acercó. «El señor quiere verla». La condujeron a una sala oscura. Allí estaba Ricardo, con los ojos enrojecidos, la barba crecida, el traje arrugado. Parecía otro hombre, pero la amenaza seguía latiendo en su voz. «He perdido demasiado. Y sé que todo comenzó contigo». Clara sintió el frío del metal en su nuca antes de verlo, un arma en la mano del millonario. «Dame un motivo para no apretar el gatillo», susurró él. Los segundos se estiraron como cuchillas. En ese instante, Clara comprendió que no había salida, pero también entendió algo más. Aunque la matara, ya no podía detener lo que había comenzado. La verdad estaba afuera, creciendo como un incendio. Sonrió apenas con una valentía que ni ella sabía que tenía. «Porque aunque me mates, todos sabrán quién eres». Ricardo apretó el arma. Sus manos temblaban, no de duda, sino de rabia, pero no disparó. La dejó ir como quien arroja una presa herida sabiendo que no vivirá mucho. Clara escapó esa noche con Mateo. Se ocultaron en un barrio lejano, cambiaron de nombre, empezaron de cero. Pero la sombra del millonario nunca desapareció del todo. Había rumores de que él aún la buscaba, que tenía gente siguiendo sus pasos. El periodista fue hallado muerto meses después, en un aparente accidente. Los periódicos pronto dejaron de hablar del caso, como si una mano invisible hubiera borrado todo. Ricardo, aunque herido, seguía teniendo poder. Clara comprendió entonces que la justicia no siempre vence, que el mal puede sobrevivir disfrazado, protegido por el dinero, pero también entendió que había plantado una semilla, que alguien en algún lugar había escuchado la verdad y no la olvidaría. En las noches, al ver dormir a Mateo, sabía que su lucha no había sido en vano. Tal vez no había destruido al monstruo, pero lo había desnudado, y ese recuerdo, esa cicatriz, viviría para siempre en quienes lo habían visto caer aunque fuera por un instante. La vida de Clara nunca volvió a la normalidad. Siguió siendo una sombra, una mujer marcada por un secreto peligroso. Pero en sus ojos brillaba una fuerza nueva, porque había probado algo que ni el millonario ni sus millones podían comprar, la dignidad. Y esa, aunque la historia pareciera oscura,
era la única victoria que valía la pena recordar.